Sí, sí, hola, hola. Sí, sí, hola, hola. Mis hermanos, muy buenos días. Invito a aquellas personas que de pronto están en la cafetería que por favor se ubiquen en sus puestos para iniciar este servicio, para iniciar este culto. Y les pido que por favor, primeramente que nos pongamos sobre nuestros pies, los que nos podamos colocar de pie, nos colocamos de pie, y que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Salmos, en el capítulo 138, Salmos 138, y vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los versos del 1 al 3. Salmos 138, versos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Está en Reina Valera Contemporánea, en la pantalla aparece Reina Valera Contemporánea. Dice: te alabaré de todo corazón y ante todos los dioses te cantaré salmos. De rodillas y en dirección a tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo. Cuando te llamé, me respondiste, y mi alma desfallecida se llenó de vigor. Amén, hermanos. Hermanos, una enseñanza muy corta. Si podemos leer todo el contexto de este capítulo, que nos enseña que aquellos que tienen una profunda confianza en Dios, Dios nos escucha. En el verso 3 nos dice eso: cuando te llamé, me respondiste. Esto dice este salmo de David. Y también nos enseña que la alabanza y la oración a Dios tiene que ser muy, pero muy sincera. Y también en el verso 2 nos enseña que estamos reconociendo a Dios como nuestro único y verdadero Dios. Todo eso lo dice David en este salmo. Y también nos ofrece uno de los atributos de Dios, o uno de los atributos, de muchos atributos de Dios, que es el amor, la misericordia y la fidelidad. Sabemos que Dios es fiel para con cada uno de nosotros y Él escucha también nuestras oraciones. Entonces, mis hermanos, oremos por este día, por darnos el privilegio de estar aquí nuevamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por este día, por este nuevo momento que nos permites estar aquí en este lugar, porque sí, así ha sido tu propósito, y porque sabemos que tú eres nuestro único Rey, Señor de señores. Tú eres fiel, Señor, para con cada uno de nosotros. Tú escuchas, Señor, nuestras oraciones conforme a tu voluntad, y te damos gracias, Padre amado, porque de tal manera nos amaste, Señor, que enviaste a tu Hijo a este mundo para redimirnos de nuestros pecados, Señor. Gracias porque
Por tu inmenso amor y misericordia es que estamos aquí. Gracias porque en medio de nuestras dificultades tú estás con nosotros. Tú nos ayudas, Señor, tú nos das las fuerzas, tú nos das el valor, tú nos das la sabiduría, todo lo que viene de ti, Señor, lo recibimos, porque eso es lo que nos mantiene firmes, Señor. Gracias por tu palabra, por el mensaje que viene a través de ella. Y gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí presentes, los que pudieron venir, Señor, a este lugar, y aquellos que nos escuchan también, Señor, por las redes. Bendícelos y que el mensaje que se vaya a dar llegue siempre a sus corazones y a nuestros corazones que estamos aquí presentes, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones, aleja, Señor, toda maldad de nuestro corazón, para que te alabemos con gran gratitud, Señor, porque solo tú mereces la adoración y la alabanza. Bendice también, Señor, los que están a cargo, Señor, de la alabanza, porque sabemos que por medio de ella te glorificamos y exaltamos tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, y que seas tú, Señor, nuestra guía y nuestra dirección en este tiempo. Toda la gloria y toda la honra sea siempre para ti. Amén, amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite un domingo más. Sí, esto está torcido. Un domingo más estar todos reunidos como su cuerpo para cantarle una vez más. Qué gozo es cantarles todos juntos. Los sábados me gozo mucho yo tocando con los muchachos, pero no me gozo tanto como me gozo cantando con ustedes y escucharlos a ustedes. Entonces, para empezar, quisiera que leyéramos Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Verso 4. ¿Me ayuda por favor con el verso 4? Versículo 4. Ese es el 6. Ese. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Énfasis a Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a cantar venid y glorificar a Dios. Amén, todos juntos, cantándole al que merece toda la gloria por habernos escogido desde antes. La semana pasada se me pasó, pero esta semana quisiera que volviéramos a hacer la dinámica de que yo sé que ya algunos se saludaron antes de que comenzara o mientras comían empanadas y demás, pero quisiera que fuéramos saludando a los que han llegado, y por qué no saludar de nuevo a los que con los que ya hablaron ahorita. Amén. Entonces, mientras cantamos pueden irse saludando. ¿Listos? Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, venid, glorificad
que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificada Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Vamos, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. ¿Qué tal si cantamos el coro nuevo? Y decimos: te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor en cual la salvación de nosotros es segura, porque no depende de nosotros sino de Él. Quisiera que leyéramos Salmos capítulo 27 versos 1 y 2. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Damos gracias al Señor que ha enviado a Cristo, y a través de él la salvación de nosotros no depende de nada de lo que nosotros hagamos, sino que la salvación está en Él y por Él. Amén. Cantamos acerca de la salvación que nos dio el Señor. aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza,
Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma, una vez más. Mi alma salvación. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Amén. Qué bonito es cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor, y de verdad me conmueve mucho cantar de todas estas verdades que encontramos en su palabra. ¿Y qué tal si seguimos cantando acerca de sus atributos? Amén. Y cantamos a Él, que es alto y sublime y digno de todo cántico que tengamos nosotros, de toda palabra. Y no sé si es porque soy músico. A Job le decían que negara lo que hablaba. Yo nunca negaré lo que canto. Amén. Decimos: a el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Al alto y sublime, al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria y el honor, y alabanza y poder, y al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Una vez más, sea la gloria, y sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos.
Gracias te damos, Señor, porque cantando acerca de tus atributos nos damos cuenta de lo grande que eres, de lo maravilloso que eres, de lo poderoso que eres. Y eso infunde en nosotros un temor muy grande, un temor reverente, un temor el cual, a diferencia de cualquier otra autoridad terrenal puede infundir, contigo es un temor por lo grande que eres, pero un temor que me permite relacionarme contigo con confianza. Y te damos gracias porque tú eres el único capaz de lograr ese tipo de relación. Ninguna autoridad terrenal se va a igualar a la autoridad tuya, a tu deidad, a tu santidad. Y te damos las gracias porque revisando los atributos vemos que no solamente resaltamos tu santidad, tu eternidad, tu majestuosidad, sino también tu amor, tu misericordia, y son aquellos atributos que también nos comunicaste a nosotros y nos lo comunicaste, y gracias a eso nosotros te podemos pedir que seamos cada vez más como tú. Y esa es nuestra oración el día de hoy. Queremos ser cada vez más como tú, queremos verte, y a través de la lectura, del aprendizaje y del entendimiento pedirte que podamos ser ejemplo, guía para los demás, y que te veas tú siendo reflejado a través de nosotros, que cada vez más mengüe nuestro ser y crezca el tuyo. Amén. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como quebranta mi vida, me entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré
cuanto tengo es suyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias te damos, Padre, por permitirnos cantar una vez más como tu cuerpo, como tu iglesia. Colocamos nuestras vidas en tus manos para que tú seas cada vez más puliéndonos y haciéndonos cada vez más como tú. Y que crezcas cada vez más tú en nuestro interior y que seas cada vez más tú reflejado en nuestras vidas. Ponemos todo lo que vamos a hacer el día de hoy en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos paso a Roldan, que es nuestro director el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces, como tomamos de costumbre, en pantalla ven, pues estamos viendo lo de las misiones, aquellos hermanos que están en otros países, que están pasando por dificultades. Entonces, hoy nos toca hablar del país de Marruecos, donde pues prácticamente ustedes sabemos que ahí se practica es el Islam, y el Dios de ellos lo reconocen como Alá, y el profeta de ellos es Mahoma. Entonces dice, eso lo manda un pastor que está en ese sitio, y dice, ahí pueden estar leyendo, dice así: un pastor en Marruecos está pidiendo oración para que los cristianos locales que se reúnen en iglesias, en casas, sean valientes en su testimonio de Cristo y tengan favor ante la policía y otros funcionarios locales. Marruecos es 99.99% musulmán, imagínense. Aquí de pronto en estos lugares, digamos que somos un 50%, digámoslo, ¿no? Cristianos, otros de pronto son de otras iglesias o otras denominaciones, pero son el 99.9% musulmán, y solo existen unas pocas iglesias para los marroquíes. Estas iglesias son mayormente pequeñas. Claro, si vemos que solamente como el 1% es cristiano, pues tendría que ser algo muy mínimo las iglesias cristianas que deben haber allí. A menudo se reúnen en secreto en hogares y están compuestas casi en su totalidad por miembros que se han convertido del Islam al cristianismo. La policía ha contactado a muchos líderes y pastores para hacer preguntas sobre las actividades de la iglesia. Esto está diciendo el pastor. La mayoría de la población marroquí, incluidos los funcionarios, nunca ha interactuado con cristianos, particularmente con cristianos marroquíes. Una frase: oren
por la valentía, sabiduría para la iglesia en este tiempo. Esto lo pide el pastor de allá, ¿no? Oren para que la iglesia permanezca fiel y también esté abierta a darse a conocer a las autoridades y a las personas que nos rodean. No queremos seguir escondidos, comenta el pastor. Y vean lo curioso de esta parte, de la última parte donde dice, oren para que la iglesia permanezca fiel. En estos tiempos nosotros no estamos siendo perseguidos, pero sí debemos orar en este tiempo para que no caigamos en esa persecución. Entonces, cambiemos esta palabrita aquí, dice, entonces va para nosotros. Oremos para que nuestra iglesia sea fiel y que estemos abiertos a conocer a las autoridades que nos rodean y que nosotros no queremos seguir siendo escondidos. Muchas veces estamos aquí, vinimos a culto, pero no más. Salimos del culto, salimos de la iglesia, nos dirigimos a nuestras casas y es prácticamente lo mismo. Las misiones son importantes y son muy duras, pero si nosotros al menos aquí, en nuestras vidas, en nuestros hogares, si al menos no salimos a hablarles a los vecinos, eso es una especie de misiones. No necesariamente pues tenemos que ir a otro país. Si no tenemos ese valor de hacerlo al menos con nuestros vecinos, con el barrio o los alrededores de nuestro barrio, si no lo hacemos así, prácticamente no vamos a tener el valor para ir a otras partes. Bueno, en otras partes como no nos conocen, bueno, vamos a tener ese valor, pero si no lo hacemos aquí, cuando salgamos de nuestra iglesia a predicar el evangelio, no estamos haciendo nada. Entonces el pastor pide pues que oremos por la valentía y pues también creo que por la sabiduría, la fortaleza de esas personas que están allí, que son muy pocos. Entonces, hermanos, vamos a orar por ese país, por Marruecos, por esas personas, por esos misioneros. Y terminando, vamos a orar de una vez también por las ofrendas y vamos a después también a dar el verso de cada domingo para memorizar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente. Y te queremos pedir, Señor, especialmente en este tiempo para que seas tú dándole la fuerza, la valentía, el valor, la sabiduría para aquellas personas que están en otros lugares llevando tu palabra, llevando tu evangelio, llevando la verdad de Cristo, Señor, que seas tú llenándolos de ese poder, Señor, el poder que viene de ti, Señor, que sobrepasa todo conocimiento y toda sabiduría de las personas, Señor, que reconozcan a nuestro Dios como el único Dios verdadero y a tu Hijo amado, a quien tú enviaste a este mundo, Señor. Te pido para esas personas que estén allí, por sus familiares, que les dé fuerza, Señor, que sean valientes y que no se aparten de ti, Señor, porque cuando ponemos la confianza en ti, tú eres fiel, Señor, para con cada uno de nosotros y aquellas personas que profesan que Cristo es nuestro Señor y Salvador. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y también, Padre Santo, en este momento vamos a orar, Señor, por las ofrendas. Recíbela, Señor, con gran amor, con gran gozo, porque lo que damos es todo lo que tú también nos das. Bendice, Señor, nuestras vidas, aquellas personas
que están trabajando, Señor, que hagan sus cosas, Señor, en sus trabajos conforme a tu voluntad y para la gloria tuya, y que lo hagan obedientemente, que sean diligentes, Señor, para hacer sus labores. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Bueno, pues antes de pasar a la ofrenda, vamos a repasar el verso. ¿Sí? Bueno, da por petición de la alabanza. Bueno, entonces, hermano, pues pueden pasar a ofrendar. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy. Amén, gloria a Dios. Bueno, si me olvidaba decir una parte sobre las misiones, creo, o de pronto para la siguiente semana, vamos a pasar de pronto unas imágenes o unos videos de la misión que se está llevando a cabo en Lebrija. Está a cargo el hermano Brian y la hermana Karen. Igualmente, pues seguimos orando por ello. Entonces, el verso para esta semana, bueno, la semana pasada no lo recordamos, pero para esta semana habíamos quedado del verso 13 de Primera de Juan en el capítulo 4. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4. ¿Sí se puede ver en pantalla? ¿Todavía no? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, verso 13. Aquí aparece en pantalla Reina Valera contemporánea. Bueno, dice: en esto sabemos que permanecemos en Él, que es en Cristo, y en Él, y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Pues el título que lleva prácticamente todos estos, el subtítulo que lleva prácticamente estos versos es que Dios es amor. Y si Dios o Cristo permanece en nosotros, vamos a reflejar ese amor que Él mismo refleja con cada uno de nosotros. Sencillo, ¿no? Para la siguiente semana, entonces, vamos a memorizar el verso 4 de Primera de Juan en el capítulo 4, verso 14 de Primera de Juan del capítulo 4. Y dice: nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, entonces tenemos que tomar ese hábito de leer, de memorizar los versos que encontramos en la Biblia. Invitamos a nuestro pastor tiene la responsabilidad y el privilegio de el mensaje en esta mañana. Vamos a orar por el pastor Yurley. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente, porque tu propósito ha sido, Señor, que estemos aquí en este lugar, porque necesitamos de ese alimento principal, Señor, que es tu palabra, que es tu mensaje. Y hoy, Señor,
nuestro pastor Yurley, Señor, tiene el privilegio, Señor, de dar este mensaje. Queremos que tú hables, Señor, a través de él, llenándolo de tu sabiduría, de tu fuerza y de tu entendimiento, Señor, para que este mensaje sea atesorado en nuestros corazones y que nosotros, Señor, podamos tener discernimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, para que lo que leamos y escuchemos seas tú por medio de tu Espíritu quien nos ayude, Señor, a fortalecernos cada día más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Estamos hoy casi ya terminando, si Dios lo permite, la semana entrante lo haremos, la serie sobre el libro de Job en cuanto a el sufrimiento, pero cómo es Dios en medio del sufrimiento con nosotros, cómo es su trato, su dirección, su ayuda, su consuelo. Siempre que hacemos una serie de enseñanzas, me viene a la mente el hecho de que con respecto al tema, algo Dios le permite experimentar en la vida de uno. En este caso, nuestra vida congregacional. Yo sé que no solamente los hermanos, gracias Adra, no solamente los hermanos que tienen familiares y amigos en Venezuela los vieron padecer ahora con lo del terremoto, sino también que algunas circunstancias particulares en la vida de cada uno de los creyentes de esta iglesia, sean miembros activos o sean asistentes regulares, hermanos en Cristo, debemos haber pasado por alguna situación difícil en medio de la cual Dios debe habernos consolado. Así que espero que con esta serie en Job encontremos aliento de parte del Señor. Antes de iniciar, quería recordarles que por favor sigan orando por la hermana Dina, que ahí está conectada, si no estoy mal, Paola, junto con ella en el Facebook en vivo, que tuvo un accidente cerebrovascular la semana pasada. La verdad, la mano de Dios estuvo con ella poderosamente. Detalles les comentará la hija, solo comentarles que doy gracias a Dios. Ayer la vi y me decían mucho mejor está de lo que había estado, obviamente, el día del proceso. Y sabemos que hay personas que con procesos de ese tipo han quedado muy mal. Yo recuerdo cuando llegué acá a la iglesia, no a la iglesia sino a pastorear, me nombraron, y empezando el ministerio yo le dije a una hermana, la hermana se llama Margarita, que tan pronto empezamos en la iglesia, la fueron a operar y se nos iba quedando la operación, por ahí duró un buen rato sin respiración y gracias a Dios no tuvo ninguna secuela, que fue también una cosa maravillosa. Yo recuerdo que yo la visité el día antes de la operación, hablé con ella y me presentaron al anestesiólogo, si no estoy mal, al cirujano que la iba a operar. Y al otro día ella, después de la operación, no se acordaba de nada. La hermana Rosita, la hermana Carmenza, saben que ella no está acá, está viviendo en otro lugar, no ha regresado. Pero yo le decía a la hermana, no haga eso, apenas estamos recibiendo la labor en la iglesia y ya nos va a pegar usted un susto tan tremendo. No se nos enferme tan rápido, no nos asuste. Aquí hemos tenido la oportunidad en el Señor de acompañar a familiares y personas que han enterrado a sus familiares, o aquí hemos acompañado a familiares de miembros de la iglesia que han fallecido. El sufrimiento está a la puerta, hermanos. Todos en algún momento vamos a sufrir alguna dificultad. Así que yo espero que esta serie siga dándonos consuelo, y hoy especialmente el objetivo es que escuchemos la voz de Dios en medio de la dificultad. Job capítulo 38. Vaya conmigo por favor allí. Vamos a leer Job 38, los primeros 3 versículos, y de allí vamos a tomar el patrón o la forma en que Dios responde a Job por 4 capítulos. Job 38, 1 al 3. Dice la palabra del Señor. El Señor le respondió a Job desde el torbellino:
¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Dios no nos responde simplemente porque estemos sufriendo cuando sufrimos, o como parecía ser el caso de Job, para darnos explicaciones detalladas y saciar nuestra curiosidad de por qué sufrimos. Dios nos responde cuando estamos sufriendo y clamando a Él para consolarnos. Así no nos explique todo o no podamos entender todo. El objetivo de Dios no es que seamos sabelotodos, entendiendo todo como Él, sino que seamos acompañados por Él y consolados por su corazón. Por ello, su sola presencia, la presencia de Dios al respondernos, debería darnos paz en medio del sufrimiento. Este es de los sermones en las series que son claves y fundamentales. Si usted quiere encontrar paz en Dios en medio del sufrimiento, debe querer, como Job quería, que Dios le hable, que Dios le responda. Pero debe entender también conmigo hoy que cuando Dios responde, responde como Él sabe que necesitamos escucharlo, no como nosotros quisiéramos que nos hablara. ¿Cómo le habló Dios a Job? ¿Cómo ve usted que le está hablando ahí? ¿Cómo ve ese tono? ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate, que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Yo no sé, pero ¿usted qué piensa? Pero yo creo que Job no estaba preparado para que Dios le respondiera así. ¿Qué hizo Dios cuando le respondió a Job? Primero, lo impactó. Segundo, lo cuestionó. Y tercero, lo retó. Para sacarlo de su sufrimiento tenía que hacer esto Dios. Tenía que impactarlo hablándole de tal forma de que él fuera conmovido. Dice el verso 1, desde el torbellino. Usted puede desgastarse buscando el término original, entender si era un torbellino, como otras versiones dicen aquí, o en el capítulo 40, si no estoy mal, que dice ya ahora, no dice torbellino sino tormenta en algunas versiones. Era una tormenta, era un torbellino, era viento con agua. ¿Qué era lo que había allí? En los detalles a la hora del té no nos son relevantes, sino que cuando le habló, algo pasó. Cuando Dios habla, algo tiene que pasar. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19 rápidamente, sin perder Job. Éxodo capítulo 19, versículo 9. Recuerden que Dios le va a entregar los mandamientos en el capítulo 20 a través de Moisés al pueblo de Israel. Y en el versículo 9, estando ya ahí al pie del monte Sinaí, el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 19, 9: voy a venir en medio de una nube espesa y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo y también para que te crean siempre. Algo también raro iba a pasar. Dios iba a hablar desde una nube espesa. ¿Pero para qué era? Para que le creyeran. Salte conmigo al verso 16. Al tercer día por la mañana, Éxodo 19, 16, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se quedó tranquilo, se estremeció. Eso es lo que dice el texto. Una conmoción. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Uno podría decir, esto es una visión de relámpagos, rayos y nubes, pero resulta que el monte estaba humeando. Fueron reales los relámpagos y realmente quemó el monte porque humeaba. Y dice el verso 18, porque el Señor había descendido sobre él en fuego,
y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. Qué tremendo, ¿no? El sonido de la bocina no paró, iba en aumento, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz suavecita. ¿Dice eso? ¿Con voz de qué? De trueno. ¿Por qué trueno? ¿Por qué no voz de bomba? Porque las bombas no existían, pero sí existían los truenos. Lo que para ellos era fuerte sonido eran los truenos. En estos días estamos viendo con mi esposa unos documentales de relámpagos y truenos, y eso es tan espectacular como atemorizante. Ver personas que están por ahí hablando, haciendo algo, y de pronto cae un relámpago y al lado, y el trueno lo acompaña, saltan y cualquiera se asusta, y quién sabe si hasta le dé un infarto a uno de tan fuerte impresión. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no simplemente les mandó una carta y les habló suavecito? Vivimos en una cultura, y especialmente a veces estamos en unas iglesias como la nuestra, que no damos prioridad a las emociones, y son muy importantes, porque las emociones generan impresiones en el corazón. No queremos ser emocionalistas. Hay otras iglesias y otras culturas. Bueno, la cultura latina en general es más emocionalista, pero las culturas en general de esta época son más intelectuales. Todo lo quieren explicado, bien detallado, ojalá por escrito o con un video explicativo, con dibujitos animados, pero que no nos conmueva, que no nos haga ni llorar ni reír. Simplemente queremos que nos digan las cosas y nosotros estar tranquilos. No, que no nos pase nada, que no se nos alteren las emociones. La realidad es que no podemos vivir así. Una de las cosas que más me impacta en el relato del Evangelio de Lucas, ahí vamos en el capítulo 14, los miércoles en cultos de oración, es que al principio del Evangelio de Lucas dice que María, lo que tal vez le relató o le contó a Lucas, era lo que guardaba en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Eso la impactó emocionalmente. ¿Qué le impactó? El ángel hablándole. ¿Qué le impactó? Los pastores diciendo que ángeles le habían dicho que había nacido el Salvador. ¿Qué le impactó? Cuando personas que no conocía llegaron al templo donde estaba presentando a Jesús y le hablaron de él como el Salvador. Eso lo guardó en su corazón. Usted guarda como recuerdos preciosos porque los valora por buenos, o como recuerdos difíciles porque fueron muy duros aquello que le impresionó y que emocionalmente lo conmovió. ¿Qué le conmueve? ¿A usted le conmueve cuando Dios le habla? Bueno, Dios habló. ¿Qué dijo? Dígale que sí. Que bueno, que luego le comentamos lo que nos dijo. Luego le ponemos un me gusta o un corazoncito, como las redes sociales, o le damos un reenviar, o dígale que sí. Esto es igual que con Job. Si volvemos al capítulo 38, Dios le habla desde el torbellino, porque el hombre necesita, el ser humano, hombre, mujer, necesita, grande, pequeño, rico, pobre, culto, inculto, todos necesitan ser impactados por lo majestuoso del poder de Dios para que puedan ponerle atención, para que realmente reciban la respuesta del Señor. De nuevo, no vamos a ver ninguna de las explicaciones que Job quería que Dios le diera acá en estos 4 capítulos, pero vamos a ver que Job quedó tan satisfecho porque su corazón fue conmovido. Les decía de las culturas cristianas, de las iglesias, casi siempre nos dividimos en dos, unos más intelectuales, otros más emocionales. Uno todo es qué sintió, qué sintió, qué sintió, y otros qué entendió, qué entendió, qué entendió. Ambos podemos llegar a ser legalistas, porque de tanto entender queremos vivir solo con conceptos y no con relación con Dios, que vivimos un legalismo haciendo lo que Dios manda, pero sin una relación que nos apasione, que nos conmueva.
Y los otros, siendo emocionalistas, vamos y hacemos, nos volvemos legalistas, otro tipo de cultura cristiana, donde todo es qué sintió, qué sintió, qué sintió, y no entiende nada. Y usted le pregunta, ¿y qué entiende de Dios? No sé quién es, pero me gusta porque me hace sentir bueno, o porque me mueve. Y hace lo que Dios le manda porque siente o porque piensa, y desconectamos el hecho de que tanto el pensar como el sentir como el hacer tienen que estar unidos, porque somos pensamientos, sentimientos y acciones. Somos seres completos humanos. A veces parecemos robots, parece que no tuviéramos sentimientos. A veces parecemos una melcocha que por todo nos derretimos, ¿no? Pero a veces parecemos que fuéramos como fríos, calculadores. Y yo me pregunto, ¿para qué nos diseñó Dios las emociones principalmente si no es para relacionarnos con Él? A veces decimos, con Dios no me emociono tanto, me emociono cuando me habla mi mujer, me emociono cuando me hablan los hijos, diferentes tipos de amor, cuando me va bien en el trabajo, cuando tengo un buen negocio. Pero cuando Dios te habla, te emocionas. Cuando lees su palabra, te emocionas. Cuando oras, te emocionas. Ay, no, yo ahí soy muy serio porque yo soy un cristiano serio. No. Aburrido de pronto seremos, tradicionales de pronto seremos, fríos de pronto seremos. Pero si Dios habla, sus siervos escuchan. Como hablábamos hace un momento con mi hermano con respecto a experiencias humanas, pero es mayor y mejor, como lo decía mi hijo, en la experiencia de la relación con Dios, con temor y temblor. Porque ese Dios glorioso que manda truenos, que habla con relámpagos y hace salir humo de los montes, y que habla desde torbellinos como con Job, o desde la zarza ardiendo como con Moisés, que conmueve lo natural con su sobrenatural, es el Dios que nos ama y nos ha dado a su Hijo para salvarnos, y nos está hablando. Ahora, por favor, no vaya cazando tormentas o torbellinos para ver si Dios le habla de allí. No salga a buscar los truenos y cuando escuche truenos diga, Señor, háblame. No se trata de eso. Ni busque que hayan tormentas o que esté un incendio por ahí para decir, Señor, desde ahí donde está saliendo el humo, háblame. Eso era el antiguo pacto. Hebreos en el Nuevo Testamento dice que ellos les habló Dios desde el monte que humeaba, pero nosotros nos ha hablado Dios a través de su propio Hijo Jesucristo. Y ahora nos ha dejado su espíritu, y si mora su espíritu en nuestro corazón, entonces el temblor tiene que estar internamente. Así no haya ni una pizca de humo, así no haya ninguna bocina, ni ningún trueno, ni mucho menos un torbellino o una tormenta. La conmoción tiene que ser interna cuando Dios nos habla. En mi experiencia personal, alguna vez alguien me recomendó en un instituto bíblico, lleve su devocional en un cuaderno. Todo lo que Dios todos los días le haga entender de él o de usted, en lo que va leyendo, póngalo en un cuaderno. Yo lo he dejado de hacer, ahora llevo el devocional en internet. Pero él dijo algo que me llamó la atención y que después lo viví mucho tiempo después. Él decía, mi devocional en mi cuaderno, en algunas páginas está marcado con mis lágrimas. Dios me habló. Recuerdo que él decía una experiencia personal, este pastor decía que alguna vez él decía, yo estoy bien. Un día que se creía muy santo y muy perfecto, y se puso a leer y encontró un texto donde decía Dios a través del profeta Isaías, te llamé siendo pecador, o del pecado te llamé, de la iniquidad te saqué. Algo así encontró él que decía el texto. Y él entendió que le estaba hablando Dios al pueblo de Israel en ese tiempo, pero entendió que ahora Dios le estaba diciendo, no te creas muy santo porque tú también pecas. Y se conmovió su corazón porque entendió que estaba siendo no un santo sino un santurrón, aparentando y no realmente viviendo. Caramba, yo quisiera ver que eso pasara en nuestras vidas todos los días. Dios tiene que impactarnos al respondernos. Yo creo que por eso es que no nos saca del sufrimiento muchas veces, o no, porque no lo vemos a Él hablar tan poderosamente y seguimos ahí, es que yo sí sufro. Pues claro, llega Dios y lo retumba a través de su palabra y usted no le pone atención, pues sigue distraído por lo que sufre, que es real, que es verdadero, que nadie está diciendo que no sea digno de que usted en alguna forma exprese su dolor con alguna queja, pero que no es más grande que el Dios que hizo los cielos y la tierra.
Dios lo impactó, pero también Dios lo cuestionó. Ve el versículo 2 conmigo, 38:2, Job 38:2. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Dios cuestionó al que por su dolor o su sufrimiento lo cuestionaba. Recuerden, ¿no? ¿Por qué nací? Capítulo 3 de Job. Mejor hubiera nacido muerto, mejor me hubieran abortado, mejor sería no estar vivo, mejores están los muertos. Maldigo el día en que nací, los senos que me dieron de amamantar. Job se fajó en quejas. Y sus amigos le hablaban, como sobre todo lo vemos con Eliú después de los 3 amigos, porque veían que estaba cayendo en un terreno muy peligroso de llegar a, si no maldecir directamente a Dios, a cuestionarlo porque no le contestaba. Sus amigos, ya lo vimos, con la intención de demostrar que él era un pecador que estaba siendo castigado, y él queriendo demostrar que no era un pecador constante y que por eso simplemente no entendía y que Dios tenía que explicarle por qué sufría. Cuestionó a Dios por qué lo dejaba sufrir así, por qué lo dejaba sufrir de esa manera. Entonces Dios le contesta con cuestiones o con preguntas. Esa es la especialidad del Señor, ¿no? Vaya conmigo a Romanos capítulo 9. Uno dice, no, eso es el Antiguo Testamento, porque Dios es muy duro en el Antiguo Testamento. En el Nuevo se pone más blandita la cosa. Ya el trato es más suavecito, ya uno lo tratan con cariño. Si uno pregunta algo, le dicen, papito, qué interesante tu pregunta, bebé precioso, qué bonito que preguntas, te voy a contestar porque tú eres muy inteligente. Romanos capítulo 9, el 10 y el 11 también, Pablo está lidiando con una posible argumentación en contra del hecho de que Cristo sea el Salvador, y es que muchos israelitas del pueblo judío no habían creído en Cristo. Y cuando está en esto, en Romanos capítulo 9, versículo 19, versículo 18, desde el 18 hasta el 20 vamos a leer, y estaba diciendo que el faraón se endureció y no quiso creer en Dios, pero que Dios lo endureció, dejándolo rebelarse contra él, al faraón. Dice el verso 18, de manera que Dios tiene misericordia de quien él quiere tenerla y endurece a quien él quiere endurecer. Esto traducido en palabras más para nosotros es, al que quiere cambiarle el corazón para que deje rebelarse, lo hace, y al que no, lo deja seguir en su endurecimiento, como pasó con Faraón. Entonces en el verso 19 dice Pablo, entonces me dirás, así como Job, que preguntaba de todo, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? Si Dios es capaz de cambiarle el corazón a uno, ¿por qué ya no le cambia el corazón y ya? Entonces el culpable es Dios, porque yo no me quiero arrepentir, pero si Él me quiere cambiar el corazón, me lo cambia y yo me arrepiento. Le echan la culpa a Dios. Y explica y pregunta de nuevo, verso 19, un posible opositor a lo que Pablo está diciendo, le dice, ¿quién puede oponerse a su voluntad? Si Él hace lo que quiere, pues haga lo que quiera conmigo. Yo no quiero nada con Él, pero si Él quiere que me cambie. ¿Qué está haciendo ahí la persona? Le está echando la culpa a Dios. Yo no tengo la culpa si no cambio, la culpa es de Dios. Y cuando escucha estas posibles preguntas desafiantes o cuestionantes contra Dios, Pablo contesta, inspirado por el Espíritu Santo, pero tú, hombre, ser humano, mujer, hombre, niño, grande, quien seas, ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿Acaso el barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero, que es el que trabaja el barro, de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, es decir, su justo juicio poderoso sobre los pecadores, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿A ti qué? ¿Vas a cuestionar a Dios porque Dios le dio misericordia a unos y dejó que otros recibieran la justa retribución de su castigo? Resumo lo que dice Pablo. ¿Vas a cuestionar a Dios? ¿Vas a seguir peleando con Él? ¿El barro contra el alfarero? Preguntas contra los que preguntan.
como diría alguien por ahí en las redes sociales, va a seguir, ya no más. Aquí está el asunto. De nuevo, como dije hace un rato, aquí no se detalla Dios, o no se detiene, perdón, Dios a dar detalles o explicativos. Venga, le explico. Lo que pasa es que en mi eternidad, mi omnipresencia, mi omnisciencia, atributos que debemos estudiar de Dios y están en la Biblia, en otros textos, o lo que pasa es que mi voluntad, en mi propósito, y vamos a conectarlo de esta manera, de esta otra, Dios contesta a través de Pablo, no pelee. Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera, y usted demuestra que le valora como Dios cuando en vez de cuestionarlo lo acepta y se rinde ante Él y no lo cuestiona. De nuevo vivimos en la era donde eso no pasa. Si usted me pregunta algo a mí y yo le digo, por favor haga tal, perdón, si me pregunta algo yo le doy una explicación, o si me dice cómo hacer algo yo le digo, por favor hágalo de esta manera. Si le doy una explicación o si le doy una instrucción, usted me va a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué eso es así? ¿O por qué tengo que hacerlo así? Y si le explico por qué, me va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese por qué? Parecemos niños, ¿cierto? ¿Ustedes han visto a los niños cuando los están criando pequeñitos? Sí. No vaya. ¿Y por qué? Yo quiero. No vaya. ¿Por qué? Yo quiero. Y le da usted explicación, pero ¿y por qué? 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 Y llega un momento en que uno no puede explicar. Por ejemplo, un niño de 2 años, usted no le puede explicar cómo la corriente eléctrica le pega en las manos hasta que no sienta el corrientazo. Y no le puedo decir, es que ahí hay unos cables conductores de electricidad, que es un influjo. No, al final usted tiene que decirle, ¿por qué no? Ya, confía en mí, no agarre eso, le va a hacer daño. ¿Por qué no? Porque yo sé, porque a mí ya me pegó. Una cantidad de cosas puede decir uno, pero sencillamente no puede entrar en tantos detalles, porque va a haber un momento en que la persona, por su nivel de entendimiento, según la edad, o por su nivel de madurez, según se deje o no enseñar, no va a poder recibir explicaciones. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí, delante de Dios. Hay cosas que usted y yo entendemos de Dios, especialmente cuando estamos pasando dificultades. Repito, no es consolado nuestro corazón con las explicaciones, sino con que Dios se nos aparezca y esté con nosotros en medio del sufrimiento y la dificultad. Y usted le va a preguntar, ¿y por qué persona me trata así? Esa persona me trata así, o ¿por qué yo tengo esta tendencia, esta tentación? O ¿por qué yo tuve esta crianza o esta forma de vida? O ¿por qué viví en este país y no vivo en Checoslovaquia o en Europa, donde es más rico vivir? O ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si yo le contestara cada por qué, habrían 500 más haciendo cola. Y llega un momento que no solamente no los vamos a entender, sino que no los vamos a aceptar, porque nuestro corazón está tan lleno de sufrimiento que no los va a percibir, no va a percibir ninguna explicación, pero sí percibe la compañía de aquel que consuela nuestro corazón. Es por eso que en los velorios y en momentos de dificultad, cuando usted vaya a acompañar a alguien, no piense mucho en qué va a decir, a no ser que usted fácilmente diga cualquier tontería, no piense tanto en qué decir. Pero si usted no es de los que habla muy malo, muy tontamente, simplemente acérquese y abrace y diga, aquí estoy para acompañarlo, lo acompaño, estoy aquí a su lado. O cállese y no diga nada, solamente abrace y esté ahí al lado, porque las explicaciones sobran. Usted se cae y alguien llega y le dice, ¿pero por qué se cayó? Usted se para y lo mira, pues a mí me gusta caerme. O sea, le piden explicaciones al que está sufriendo, y el que está sufriendo dice, pero no, tienes que levantar. Lo que necesita no es que le den explicaciones de por qué se cayó él, sino que lo levanten, que le ayuden con la herida, que le acompañen en el proceso. Y aquí está la respuesta: tampoco ustedes tienen la explicación a todo lo que le pasa a los que quieran acompañar en su sufrimiento. Por eso es que decíamos la otra vez que tenemos que llevar a la persona que le ore a Dios, para que Dios se encuentre con ella, lo cuestione por cuestionarlo, sea impactado por su incapacidad para contestarle a Dios y cuestionar a Dios, y así sea más humilde y descanse bajo los brazos del soberano Señor.
¿Usted ha sido impactado por esa incapacidad para oponerse a Dios y cuestionarlo? Dios no solo impacta, cuestiona, sino que también reta. Job 38:3. Pórtate como hombre y prepárate, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Por favor, no vaya a pensar que la Biblia es machista, simplemente tradicionalmente la expresión, igual que pasa en el Nuevo Testamento, portaos varonilmente, dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo, quiere decir, apriétese los calzones. En otra parte más adelante le dice Dios, acomódese el cinto, ajústese porque le viene un reto. A ver si usted es capaz de responderme. ¿Por qué Dios reta a Job si sabe que a todas las preguntas del capítulo 38, 39, 40 y 41 que Dios le hace, no puede responder Job? Del capítulo 38 al 39, Dios le pregunta desde toda su creación, desde las estrellas hasta el funcionamiento de la naturaleza aquí en la tierra. Si sabe Job, mire por favor conmigo algunas. Verso 4, 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también, le dice Dios a Job, si lo sabes, ¿quién tomó sus medidas o quién la midió palmo a palmo? Que eran medidas antiguas. ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? Recuerde que este es un género poético. No vaya a pensar que la tierra tiene fundamentos como este local, que estas 4 bases, dice Carlos, van abajo, y él siempre me recuerda, tienen pata de elefante, es decir, que son anchas abajo, para que no se muevan ni se descoordinen cuando haya un sismo. La tierra no tiene eso, pero en sus expresiones poéticas lo dice para simbolizar. ¿Qué sabe usted en qué está fundamentada la creación? Tampoco ellos entendían la tierra como la entendemos nosotros en esa época, con el sol, la luna y las estrellas en la misma forma que entendemos hoy que se mueven. La tierra girando alrededor del sol y la luna girando alrededor de la tierra. Ellos tenían otro concepto, pero ¿qué importa el concepto cultural que tenían? Lo que Dios está haciendo en este lenguaje poético para con Job, en este libro, es decirle, ¿usted entiende cómo funciona la tierra? ¿Cómo funciona la naturaleza? Eso es lo que le está diciendo. Le habla de las aguas en el versículo 8, le habla de las nubes en el versículo 9, le habla del mar en el versículo 10, le habla del amanecer en el versículo 12, le habla del fondo del mar en el versículo 16, le habla de la luz, versículo 19. ¿Sabes por dónde llega la luz? De nuevo, no le apliquemos criterios científicos modernos a la Biblia, porque ellos no tenían esos mismos criterios para esa época. Pero algunos dicen que es espectacular cómo dice que por dónde llega la luz, como si la luz tuviera un camino, y hoy en día se conoce científicamente que la luz recorre un camino, pero en ese entonces no se sabía. Esto es una expresión poética que, gloria a Dios, concuerda con lo que la ciencia hoy ha descubierto, pero en algún momento no debe concordar porque eran las expresiones según la cultura de la época. Lo que le está diciendo Dios, ¿tú sabes cómo funciona la luz? ¿Cómo yo ilumino todo? Usted va a decir, sí, yo llego, pago el recibo y prendo los interruptores y así llega la luz. No, esa luz no, la luz del sol, la luz la luz que tenemos, la luz natural. Has entrado en los depósitos de la nieve, dice el verso 22, como si la nieve estuviera guardada en algún lugar. Hoy sabemos que no está guardada en algún lugar, aunque sí tiene algunas partes donde hay nevados, donde hay mucha nieve. Pero entendemos que lo que le está diciendo Dios, cómo se forma, por qué llega la nieve, tú sabes todo eso. Bueno, la lluvia en el verso 28, cómo funciona. Las constelaciones, versículo 31, Pleiades, Orión, Osa Mayor, sus cachorros, dice ahí. O sea, las estrellas que arman figuras en el cielo. Tú eres capaz de cazar la presa del león, verso 39, ya aquí en la tierra. ¿Sabes cómo paren las cabras del monte? Capítulo 39, verso 1. ¿Sabes? Verso 39, 5. Job 39, 5. ¿Quién ha criado libre el asno montés? ¿Por qué el asno está libre? ¿Y cómo funciona? Verso 13. ¿Sabes cómo el avestruz agita su bello plumaje y pone huevos? Verso 14. Verso 26. ¿Cómo vuela el gavilán?
y cómo ha cenido en los altos montes, verso 28, y alimento a sus polluelos, verso 30. Tú sabes cómo funciona todo y sostienes todo. Tú sabes. Pues no. Eso se llaman preguntas retóricas. La respuesta se deduce fácilmente. Todo lo que le preguntó Dios a Job, Job tenía que decir: no, Señor, no sé. ¿Y por qué le preguntó tanto? ¿Ustedes qué piensan? Para que se convenciera de su ignorancia y de que estaba cuestionando al que lo sabe todo. En los capítulos 40 y 41, Dios se mete con el ser humano mismo, después de que Job le dice algo que no va a responderle a Dios. Y en el verso 6 dice otra vez desde el torbellino, verso 7, 47 dice: pórtate como hombre y prepárate, yo te voy a preguntar. Y en el verso 8 le dice: ¿acaso vas a invalidar mi justicia o vas a condenarme para justificarte? ¿Tienes acaso el mismo poder que yo? ¿Puede tu voz resonar como la mía? Revístete de majestad y de gloria, cúbrete de honra y hermosura. Le está diciendo: ¿tú eres capaz de hacer juicios como yo? Mira el verso 12: fíjate en los soberbios y abátelos, quebranta a los malvados, ponlos en su lugar. Tú eres capaz de contener la maldad de la humanidad como Dios contuvo, a pesar de que le dio cierta libertad, contuvo al final al faraón de Egipto para que el pueblo de Israel pudiera salir. ¿Eres capaz de hacer eso?, le dice Dios a Job. ¿Eres capaz de controlar las circunstancias y aún las personas que en su pecado y en su maldad quieren obrar mal? ¿Eres capaz como yo de hacer que al final terminen haciendo lo que tú has designado o has mandado a hacer? ¿Tú tienes control sobre las personas? Esto es muy importante, porque muchas veces nuestros conflictos y nuestros sufrimientos son interpersonales. Lo vamos a ver más la semana entrante cuando Dios restaure a Job, y vamos a darnos cuenta que la primera restauración es interna. Pero ¿qué ha dicho usted cuando ha orado por alguien cuando tiene problemas con usted? Llévatelo, Señor, llévatelo. No, pero no que lo mate, no, sino que lo lleve para otro lado. Apártalo de mí, aleja de mí ese demonio. ¿Usted es capaz de hacer lo que Dios hace, que sin alejarlo le pueda cambiar el corazón? Sobre todo me ha pasado con mujeres, pero también con hombres en algún momento, cuando está uno en consejería y dicen: no, es que yo ya no lo quiero, yo no lo quiero a él. Sí, quiéralo, pero que Dios se lo dé distinto. Quiera a ese hombre el mismo cuero por fuera, pero que Dios se lo cambie por dentro y sea capaz de recibirlo. En el caso de la mujer también, quiera que Dios lo cambie, porque usted no lo puede cambiar. Es que yo le he dicho, yo le he hablado de tantas maneras, es que no entiende, es que cerrado y trancado por dentro. Órele a Dios. ¿Quién cambia los corazones? Y nos enredamos, ¿no? Entonces llegamos: ve, ahí está, sigue siendo lo mismo, dice ella de él o él de ella, igualitica que siempre. Y esos son conflictos nuestros, porque aquí dice Dios a Job: tú eres capaz de contener al ser humano, incluso los más poderosos y orgullosos. Tú eres capaz de contener los corazones, e incluso, como lo vemos en el Nuevo Testamento, cambiar los corazones. No, solo Dios puede hacerlo. Dios es el único que puede hacerlo, por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Dios lo reta. Preguntas. Cuando Jesús era niño, se le perdió a los papás, y a ellos les contestó con preguntas. Cuando le preguntaron por qué se había perdido, le dijo: ¿usted no sabe que yo tengo que estar en la casa de mi padre? ¿No sabíais eso? Y cuando lo encontraron, los maestros de Israel estaban hablando con él y él les estaba enseñando, dice la Biblia, haciéndoles preguntas. Dios enseña preguntando, y cuando usted lea la Biblia y sea impactado porque Dios le está hablando, debe sentir que Dios le cuestiona, porque Dios quiere saber los fundamentos de sus sufrimientos. Tal vez usted no está sufriendo porque realmente esté queriendo que Dios se glorifique en su vida, sino que está sufriendo simplemente porque no quiere que nadie le incomode. Tal vez su sufrimiento es simplemente egoísta, egocéntrico y solamente basado en el pecado. O tal vez su sufrimiento es por algo que ni siquiera está pasando, sino que usted se lo imagina. Y Dios nos pregunta para que nosotros busquemos en nuestro corazón y digamos por qué realmente estamos sufriendo. Nos cuestiona para que pensemos. De hecho, cuando en el capítulo 22 vemos ya a Cristo predicando, se le acercan saduceos, fariseos
herodianos se le oponen, le tienden trampas y Jesús le contesta con preguntas. ¿Por qué? Porque quería que ellos entendieran cuál era la motivación de su corazón. Señor, ¿hay que dar tributo al César? Le preguntan para tenderle una trampa. Si dice que sí, los judíos lo rechazan por alentar el gobierno del romano que los está dañando. Y si dice que no, lo toman preso los romanos por estar alentando la rebelión en contra de ellos. Y Jesús les pregunta: ¿de quién es la cara que está en la moneda? Y ellos le contestan: bueno, si es del César, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué con preguntas? Porque cuando Él nos contesta con preguntas, de nuevo quieren mirar la motivación de nuestro corazón. La motivación del corazón de ellos era tenderle una trampa, era hacerle daño, no era entender ni comprender. Y a veces en nuestro sufrimiento, yo no estoy diciendo que usted ni yo queramos tenderle trampas a Dios, sino que simplemente queremos dejar de ser incomodados, no queremos aprender en medio del sufrimiento. Tal vez cuando Dios nos cuestione, nos encontremos con Él, vamos a encontrar que nosotros no queremos hacernos a la imagen de Cristo. No queremos ir cambiando nuestro carácter, no queremos que Dios se glorifique en medio de la situación, ni queremos que seamos transformados cada día más como nuestro Salvador. Solo queremos salir del problema. Y aquí está el asunto: si usted quiere salir solamente del problema, lo más fácil es morirse. Ahí sí me apego a Job capítulo 3, pero no que usted se mate ni que lo mate a alguien más, sino que Dios se lo lleve. Pero si usted está acá todavía, y yo también, reciba consuelo de parte del Señor, sabiendo que en medio de su sufrimiento Dios le está transformando el corazón. Por eso es que Dios nos cuestiona, por eso es que Dios nos reta. En conclusión, usted no necesita respuestas divinas, necesita a Dios respondiéndole, hablándole. El alma, como una mascotica que se entrena o entrenada por un amo, cuando reconoce a su dueño, el alma, nuestro corazón, nuestra vida, reconoce cuando nuestro dueño, nuestro Señor, se nos acerca y descansamos tranquilos. Si percibimos a Dios respondernos, no necesariamente va a cambiar nuestro desierto circunstancial, pero sí vamos a atravesar ese desierto con el oasis refrescante del alma, que es Dios al lado nuestro. Lo hemos venido diciendo desde que empezamos esta serie. Dios dice en el Antiguo Testamento: cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, ¿cuál va a ser tu consuelo? ¿Yo apago el fuego? ¿Yo quito las aguas? No, yo iré contigo. Aquí estoy, en medio del fuego, en medio de las aguas. Y lo leía mi hermano en el Salmo 138. ¿Cómo nos va a responder Dios? Versículo 3 del Salmo 138: fortaleciendo nuestra alma. Así nos responde Dios. ¿Cómo así? Cuando Dios responde, no es que ya se llevó a la persona, o ya se fue la enfermedad, o ya se acabó el problema, o ya llegó la platica que estaba pidiendo. Sí, eso va a llegar después. Vamos a ver en el libro de Job, hay muchas cosas que Dios nos responde en esta vida, habrán otras que no. Y sí, Dios nos ayuda, nos mandó a orar por el pan de cada día, por protección, una cantidad de cosas más temporales, pero principalmente nos responde fortaleciendo nuestro corazón, dando aliento a nuestra alma, fuerza a nuestro espíritu, dando consuelo a nuestro ser, sabiéndonos amados y fuertes en Él. Recuerde que Dios siempre nos responde por medio de Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15, no lo voy a leer, simplemente lo voy a mencionar. Primera de Juan 5, 14 al 15 enseña que todo lo que pedimos a Dios, Él nos lo responde por medio de Cristo conforme a su voluntad. Nunca deja de respondernos. Tal vez a veces será un sí, listo mijito, lo saco del sufrimiento, pero tal vez a veces es un no, no lo voy a sacar, o al menos no todavía, hasta que no trabaje más en su corazón. ¿Usted cómo se pone si Dios le contesta que no a algo? De acuerdo a lo que vimos hoy, no lo cuestione, porque lo va a cuestionar. Y si lo va a cuestionar, dígale: Señor, dame la sabiduría. Lo veremos la semana entrante, para entender como Job en el capítulo 42, que hablaba: a veces hablo sin entender, y que realmente debo someterme y confiar en ti y ser consolado por ti. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo, para orar en esta tarde, mediodía.
Si puede, obviamente, tranquilos, el que tome la mano del que está a su lado para que oremos acompañaditos. Tómese de la mano o abrace el que está a su lado. Recuerde que el Señor, gracias por darle la mano, hermana. Recuerde que el Señor es Dios de consuelo. La Biblia dice Dios de toda consolación. Señor, háblanos. Señor, impáctanos, cuestiónanos y rétanos. Porque aunque no podemos contestarte ni a una sola de las preguntas que tú puedas hacernos con respecto a tu obrar, eso nos ayudará a nosotros cuestionar nuestro propio corazón y a reenfocar nuestra vida y dejar de sufrir viendo con gratitud todo lo que tú has hecho y lo que estás haciendo ahora en nuestras vidas. Impáctanos para que tu presencia nos impacte más que lo que nos pasa. Y ahora que estamos unos al lado de otros tomándonos la mano, yo no sé, pero te pido por lo que ha impactado el corazón de mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que está a mi lado, mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos que están en mi familia, mis compañeros, mis compañeras en el trabajo, en el estudio. No sé qué ha impactado su corazón. Algunos están, como dicen hoy en día, Señor, traumatizados. Su forma de ser no es la misma. Algunos hasta se han enfermado por cosas que les ha pasado, tanto física como emocionalmente, por relaciones nocivas, por situaciones traumáticas o dolorosas que hayan pasado o que estén pasando ahora, Señor. Yo no soy el único que sufre, pero tampoco soy el único que puede ser consolado por tu voz. Así que te pido que si él o ella a mi lado o en la casa o en el estudio o en el trabajo no conocen a Jesucristo y no han venido en arrepentimiento y fe, arrepentimiento de sus pecados y confianza entregando su vida a Cristo, que lo hagan hoy, Señor, para que tu Espíritu pueda darles consuelo con la eternidad contigo y el acompañamiento ahora en cada situación. Y ahora, si hay alguien aquí mismo, Señor, así no le tenga tomada la mano, que seas tú tocando su vida y mostrándole que ni padre, ni madre, ni hermano, ni hermana, ni hijos, ni amigos, ni amigas, ni parejas, esposo o esposa puede satisfacer el corazón, consolar el alma y alentar la vida como tú. Así como lo he pedido para mí, lo pido para otros. Habla a nuestros corazones. Rompe el ciclo del dolor, de la amargura, del enojo con tu voz y sea tan impactante, atemorizante como sobrecogedora y maravillosamente misericordiosa tu voz a través de Jesucristo como nuestro Salvador, dándonos perdón, guía y consuelo en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Te lo pedimos por nosotros y por los demás, especialmente por nuestros hermanos que más estén sufriendo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse un momento más, mis hermanos. Ya vamos a ir culminando. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a dar los anuncios que siempre damos al finalizar el culto, para recordarles, bueno, esto también hace parte del anuncio de la cuestión de las ofrendas. A fin de mes se van a recoger los sobres para las ofrendas misioneras. Se me había olvidado recordarlo hace rato. Eso va aparte de lo que se saca el porcentaje mensualmente para Promisur, que ahora es Promisur. Entonces, a fin de mes, a 2 domingos adelante, se van a recibir los sobres para ofrendas misioneras. También va aparte de lo de Protemplo. Entonces, sabemos que de lunes a sábado el pastor va a estar dando el devocional
Solo los martes y los sábados él lo hace en vivo. Este miércoles, como todos los miércoles, tenemos el culto de oración, pero también después del culto va a haber reunión de líderes. Miércoles, después de culto, reunión de líderes. El viernes el pastor no va a poder hacer la clase del instituto bíblico, pero creo que la va a hacer el jueves, pues también esperando que algunos confirmen si pueden asistir el jueves, ¿no? Pero el viernes no la va a hacer. Entonces, los que están en el instituto, pues que le confirmen al pastor que pueden asistir el jueves. El día sábado, como ya sabemos, estamos orando por las misiones de Lebrija. Oremos por ese sitio, por el hermano Brian, por la hermana Karen, que el Señor les permita y les dé sabiduría, que les sustente lo necesario para ese lugar. Y los domingos normalmente tenemos la escuela bíblica a las 9 de la mañana, de 9 a 10, de 10:30 un receso, y a las 10:30 comenzamos el culto regular. No sería más por esta semana. Bueno, entonces, mis hermanos, oremos, y como lo dijo el pastor hace rato, oremos también por la mamá de nuestra hermana Lilian Paola, el evento que ella tuvo. Yo también lo tuve también hace 4 años, un poco más leve, pero también tuve ese evento hace 4 años. El Señor es muy grande y misericordioso con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces oremos para estar despedidos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente, porque nos trajiste, Señor, a este lugar, y porque pudimos, Señor, alabarte y glorificar tu santo nombre. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu, que nos ayude, Señor, a mantener nuestra fe, Señor, en ti. Y te pido que nos sigas llenando de fuerzas, de fortalezas, en aquellos momentos difíciles, Señor. Sabemos que también como cristianos, como creyentes, vamos a sufrir también en casos de enfermedades, Señor, y de persecuciones, pero tú nos guardas, Señor, porque tú eres nuestra simiente, tú eres nuestro Dios en quien debemos colocar nuestra toda confianza, Señor. Ayúdanos a depender más de ti, de tu fuerza y de tu poder. Que seas tú nuestra guía y nuestra dirección. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, y colocamos este resto de días, Señor, en tus manos, y el resto de nuestras vidas, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de tu Hijo. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos despedidos, y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.